ustedes formalmente, bienvenido al programa número 17 en la quinta temporada aquí en la pantalla de C5N. Ya está aquí en el estudio Ricardo Pignanelli, titular secretario general de SMATA, uno de los convocantes de mañana y titular de uno de los gremios que peor la está pasando, que más está sufriendo la crisis, con un derrumbe en la producción y en la venta de autos. Le vamos a pedir datos, le vamos a preguntar cuáles son las expectativas de mañana y qué piensa sobre el panorama del peronismo en vista de las elecciones. Sobre eso, José Natanson, le decía recién al gato, va a argumentar que las chances del peronismo, de Cristina o del peronismo alternativo, dependen de la posibilidad de unificar a todas las distintas vertientes, entre ellas a las dos vertientes sindicales que tiene la CGT y incluso las CTA. El paro es la noticia de mañana. Vamos hoy a tener el bloque de La Mirada Poderosa. La cronista villera de La Poderosa, hoy es el turno de Johanna Ibarrola, nos va a presentar un informe sobre educación sexual integral. Pero no lo que pasa en la villa, lo que pasa fuera de la villa, las carencias en la prestación de esa educación básica, esa educación sexual básica. Y nos vamos a referir a las dos noticias de hoy, o por lo menos a dos de las noticias más importantes de hoy. Más adelante voy a mostrar las falsedades del discurso del gobierno respecto a la pobreza. Hoy se conocieron datos dramáticos sobre pobreza infantil y el gobierno está queriendo instalar la idea de que no hay que medir la pobreza por ingresos, sino hay que medir la pobreza estructural. Les voy a mostrar las falsedades en el discurso del gobierno. Y ahora inmediato a la otra noticia del día. Después de perder 7 elecciones consecutivas, la última ayer en Santa Fe, hoy el gobierno tuvo un leve alivio, un pequeño alivio. Las medidas anunciadas esta mañana, con algo de sorpresa porque un poco trascendió el fin de semana, lograron calmar, aunque sea un poquito, aunque sea hoy, la cotización del dólar. De eso, ahora en segundos, el desafío económico de Manuel Álvarez Agis. Muy buenas noches, Emanuel. Dólar cerró la semana pasada, el viernes, a 47, hoy a 45.30, después de las medidas, el fin de la flotación. Los famosos despiden en las redes sociales a la flotación, digamos. Increíblemente, el FMI le pidió al gobierno que flotara y pidiéndole que flotara, casi lo hunde, digamos. Recordemos que hace 5 meses que veníamos con este esquema. Que flotara es que el Banco Central no intervenga o esté muy limitado en la posibilidad de intervenir. Exacto, extremadamente limitado. Acordate, en una zona de no intervención que siempre decíamos muy ancha entre piso y techo. El esquema tiene 5 meses, empezó en octubre, se modificó con esta vez 5 veces, lo cual quiere decir que si era un muy buen esquema, resulta medio raro que lo modifiquemos 4 y hasta 5 veces. Obviamente la semana pasada, con el cimbronazo que tuvieron los mercados, generó pánico, no solo en los mercados, no solo en el gobierno, sino creemos en el propio Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo vamos a ver en la primera placa, porque por primera vez en la historia el fondo agarró su estatuto. ¿Qué es el estatuto, digamos, del fondo de una empresa? El set de reglas que dice qué hace esa entidad, qué puede y qué no puede hacer, como su reglamento. Digamos, este es el artículo 4 de la sección 1 del fondo, que lo tenemos tachado porque lo tachó el fondo. Básicamente dice que ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del fondo, o sea, los dólares que te da el fondo, para hacer frente a una salida considerable o continua de capital. Una corrida, una fuga como la de la semana pasada, bueno, como la que viene ocurriendo. La regla del fondo es, si te doy dólares, no los podés usar para frenar una corrida. Esa regla acaba de ser violada en un acuerdo que no es anecdótico, es el acuerdo más grande en la historia del fondo. ¿Por qué? ¿Te acordás que una vez acá contamos un chiste, muy malo por cierto, que dice que si vos le debés 57 millones de pesos al banco, tenés un problema? En cambio, si le debés 57.000 millones de dólares, el problema lo tiene el banco. En este caso el fondo. Bueno, el fondo nos tiene a Argentina como el deudor del 47% de su cartera.
O sea, de todo lo que prestó el fondo en el mundo, La mitad se la debe a Argentina. la mitad se la debe Argentina. Entonces el fondo claramente no quiere que Argentina fracase. ¿Qué nos estaba pasando? ¿Qué hace el Banco Central y qué va a hacer a partir de ahora? Lo vamos a ver con dos ejemplos muy sencillos. ¿Te acordás que en las cajitas de fósforo antes, atrás, venía como una adivinanza? Sí. Bueno, vamos a recrear esa adivinanza en dos instancias. En la primera placa te voy a hacer la siguiente pregunta, digamos, que es un poco para entender... Me hace pregunta, esto no está preparado y yo puedo patinar tranquilamente, Sí, pero bueno. yo también, pero bueno, esperemos que patines vos y no yo. Imagínate que un meteorito Sí, cae en el medio del Amazonas sí, y vos tenés 10.000 millones de litros de agua para combatir ese fuego. sí. Es un meteorito. Sí. ¿Te parece que podés apagar ese fuego? Evidentemente, no. Digamos, si un meteorito cae en el medio del Amazonas, probablemente no quede Amazonas. Ajá. ¿Por qué estamos poniendo este ejemplo? Mirá que hay un pronóstico en 150 millones de años, viene un meteorito a la Tierra. Exactamente, sí. No lo adelanto. Los problemas de Argentina son los 150 minutos que vienen, digamos, pero los del mundo los 150 próximos años. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque el Banco Central, todo el tiempo, en todos los países del mundo, cuando ve que algo se desacomoda, cuando ve que hay los economistas llamamos un shock, el Banco Central se preocupa si hay un meteorito, o sea, si realmente, por ejemplo, sos Argentina, Brasil, tu principal socio comercial, qué sé yo, se derrumba su economía. Eso claramente para Argentina es un meteorito. Ajá. Entonces, si el Banco Central evalúa que lo que cayó en la economía es un meteorito, no usa el agua para apagar ese fuego, sino que la reserva, porque dice claramente, No, esto sería excede mis capacidades. Desperdiciar. Exactamente. Ahora vamos a ver la situación de Argentina en la segunda placa, que es lo que nos está pasando hace 5 meses. La pregunta es, si hay un fósforo prendido en el medio del Amazonas y vos tenés 10.000 millones de litros de agua, Lo apago fácilmente. salvo que venga el fondo y te diga, esos 10.000 millones de litros de agua, tirá de a 60 gotas por día. No sirve de nada porque el fuego se expande. Exactamente, y esa es exactamente la situación que venimos transitando en los últimos 2 meses. El fondo nos dijo, tienen estos 10.000 millones de dólares. O sea, venían autorizando un uso A por cuentagotas. goteo. Exacto. ¿Y por qué usamos la metáfora del Amazonas? Porque obviamente el mercado cambiario argentino es un espacio muy inflamable. O sea, apenas vos prendés una chispa, ¿qué nos pasa? Todos estamos viendo el precio del dólar, todos corremos a comprar dólares, los fondos de inversión se asustan, etcétera. Lo que nos estaba pasando es que no le podíamos tirar un baldazo a ese fósforo. Esto era lo que el fondo denominaba flotación. Flotación entre bandas. O sea, el fondo te decía, Que se mueva. solo cuando haya 10, 15 hectáreas prendidas a fuego, ahí recién podés intervenir. Básicamente hoy a 51 pesos con 45. El mercado se asustó mucho miércoles y jueves de la semana pasada. Claro, llegó a 47. Llegó a 47, volvió a bajar en el medio de la rueda a 45 y sobre finales del viernes, en los últimos 45 minutos, se prendió un fósforo y terminamos en 46. Entonces, por esa razón el fondo se ha flexibilizado de una manera, quiero decir, inédita para la historia del fondo. O sea, lo que han conseguido las autoridades de política económica en la Argentina es inédito en la historia. ¿Cuánto crees que incide la política en esto? Cuando digo la política es no la decisión solamente de Christine Lagarde, sino de los socios principales del fondo. Yo te diría lo siguiente. Porque, como vos decís, es inédito que el fondo no respete su propio estatuto. Totalmente. Además sabemos por historia que esto puede costarle, si falla, a los funcionarios del fondo, no solo pérdida de reputación, le puede costar sanciones. Supuesto en el organismo. Vamos al punto tuyo y vamos a decirlo con nombre y apellido. Hay una hipótesis que dice, el problema es que podría ganar Cristina. Ajá. Entonces los mercados están asustados. Uno diría, ¿dónde podemos encontrar un ejemplo tan raro, ¿no? Que pueda ganar un personaje que asusta en una economía que tiene un acuerdo con el fondo. Bueno, en el mundo, Ucrania, Jamaica, Irak y Argentina son los únicos 4 países que tienen un acuerdo con el fondo. Vigentes ahora. Vigentes en este momento. De esos, Argentina, el monto del acuerdo multiplica por 10 o por 20 cualquiera del resto de los acuerdos. Ahora, en Ucrania acaba de haber elecciones presidenciales y ganó Un cómico, un un comediante. comediante. El riesgo país de Ucrania es menos de la mitad que el de la Argentina. Y yo creo que el mercado le debe tener más miedo a un cómico que a una presidenta que vio gobernar durante 8 años con sus pro
y sus contras. Antes de que vayas al libro, tal como venía la situación, ¿te parece que la medida anunciada hoy, que va a poder intervenir, incluso si llega a 51, va a poder vender no solo 150 como tenía autorizado hasta ahora, sino 250, mejora un poco? Te corrijo un cachito ahí. Sí. El Banco Central va a poder vender lo que quiera, Sí. siempre que lo ameriten las condiciones de mercado. Adentro de la zona, en el piso, en el techo. Lo que quiera. Siempre que lo ameriten las condiciones de mercado. ¿Qué significa las condiciones de mercado? Subjetivo. Ni idea. O sea que va a poder vender lo que quiera cuando quiera. ¿Y ese margen de maniobra crees que es una mejora en la situación en la que estaba el Banco Central? Yo hasta te ahora? respondería de esta manera. Uno nunca sabe cuál es la magnitud de la corrida. Lo que sí sabe es si lo que hace el Banco Central ayuda a parar la corrida o por el contrario no ayuda a parar la corrida. Todo lo que vino haciendo hasta acá el Banco Central de la mano del fondo No sirvió. no ayudaba. Esto es lo primero que va en la dirección correcta. ¿Cuál es la recomendación de hoy? Una novedad, la teoría de la inercia inflacionaria, libro publicado en 1987, ¿Sobre Argentina? sobre la inercia inflacionaria en Latinoamérica. Ajá. Brace Pereira y Nakana, dos economistas realmente muy interesantes. Ahora que está la Feria del Libro, uno puede ir ahí a las editoriales y revolver. Este libro es claramente muy viejo, pero es una lectura muy recomendable para los tiempos de inercia inflacionaria que estamos viviendo. Gracias, Emanuel. Gracias a vos. La noticia de mañana, el paro, ya en instantes con uno de sus principales promotores, Ricardo Piñanelli, secretario general de SMATA. Ahí ven el hashtag País Parado, ¿no? Mañana. Y uno de los promotores de que mañana el país no solo pare, sino con movilización, es el invitado de hoy, Ricardo Piñanelli, secretario general de SMATA. Gracias, Ricardo, por venir. No, con gracia. ¿Tu expectativa para mañana? Yo creo que el paro, al menos en nuestro gremio, va a ser total. Sí, entiendo que es un paro en un momento que, lo decía Aldo hace un ratito en el otro programa, está con la capacidad operativa en el 50%. La economía en general y tu sector también. Sí, pero también entiendo que es el último grito. ¿El último grito en pos de qué? Hagan algo. ¿Y tenés expectativa de que el paro de movilización logre que el gobierno modifique su política económica? Mira, más allá de que creo que no va a modificar, está encerrado en un laberinto que se encerró solo, ¿sí? Creo que no viví nunca una crisis de esta naturaleza. Mira que tengo 65 años y... ¿Ni siquiera la del 2002? No. Viví la del 75, Rodrigazo, la del 81-82, Sigau, que apuesta al dólar pierde. Viví la del 89, 90 y 91. La CIPER. Que fue la hiper que soportó Alfonsín y Menem. ¿Vos decís Viví que la esto es peor? Sí, te explico por qué. ¿Por pero, qué? Porque en esos momentos, ¿sí?, la devaluación se producía violentamente como ahora, pero no estaba dolarizada, ¿sí? No estaba dolarizada el combustible, no estaban dolarizados los servicios, no estaba dolarizado al fin y al cabo la canasta familiar. Entonces ahí el que tiene trabajo y el que no tiene trabajo
está sometido a una compresión de los dos lados. ¿Sí? Porque un compañero del gremio nuestro, acá tengo los datos, si los querés, los podemos mostrar, ¿sí? En el 2015 ganaba $1.800 de terminal, te hablo. $1.800 por mes y hoy está ganando $1.100. Y en poder Y el de adquisitivo, una- en canastas, cantidades de canastas, ¿cuánto perdieron de poder adquisitivo? Y el poder adquisitivo que En se pesos. perdió manteniendo el costo de vida. Porque tengo que decir que logramos mantener el 2011 con un programa que hicimos, que es trimestralmente el costo de vida, ¿sí? Hasta hoy lo mantenés. Sí, hasta hoy lo mantuve, pero así todo, ¿sí? Se deterioró el salario con relación a los dólares. Y vos me podés decir, pero... Lo que importa son los pesos, no los dólares. cuando vas al Claro, supermercado. pero empezaron a importar los dólares a partir de que el gobierno dolarizó los servicios y el combustible, porque eso recae, aparte de Pero yo puedo entender que eso perjudique perjudicar la industria automotriz por el lado del empleo. Ahora, si vos me decís que mantuvieron el poder adquisitivo en pesos, al trabajador de Esmata es lo que le importa. No, ¿Por lo qué no? perjudicó también. Porque te vuelvo a repetir, si vos estás pagando, sí, en pesos argentinos, pero dolarizada, el combustible, los servicios, recaen directamente sobre la canasta familiar. Entonces vos estás cobrando en pesos, pero estás pagando parte de tu costo de vida en dólares. No lo pagás en dólares, pero lo pagás cómo va el dólar elevándose. Pero entonces no conservaste el poder adquisitivo. No, contra el dólar no. Lo ideal sería, acá estamos hablando de verdaderamente cuál es el problema. Sí, vos no podés dolarizar parte de la economía de un hogar. Un jubilado estaba ganando en el 2015 $600 por mes. Sí, hoy está ganando 250. Ahora, la luz la paga en peso, pero a costo dólar. Sí, el gas lo paga en peso, pero a costo dólar. Y el combustible, que es el transporte, sí, con la que se transporta lo que usa el ciudadano, la comida, también el combustible está en dólares. Ricardo, ¿te desilusionó Macri? ¿Pensabas que iba a ser un gobierno mejor o no tan malo como lo quieras ver? Yo pensaba que no tenía esas ilusiones de que iba a ser un gobierno, sí, de 10. Pero Pero pensaba que como provenía de la industria, como era un hombre que era ingeniero, que es ingeniero, creía que fue dueño de una automotriz. creía que iba a apostar al trabajo, pero bueno, evidentemente apostó a la bicicleta financiera. Porque yo le estaba escuchando al compañero que estaba exponiendo y acá hay algo que nadie explica. ¿Dónde fueron a parar los 180.000 millones de dólares que tomó el país en deuda? Entonces, ¿dónde está? Si él se hubiera sido volcado a la industria, otra sería la historia, porque nos estamos quedando a razón de 400 pymes menos por mes. Dame 3 datos básicos de cómo está impactando la crisis en el sector automotriz. 3 datos básicos. Y un dato es que tenemos en stop
Sí, 250.000 autos. En las playas de las terminales. En las concesionarias y en las playas de las terminales. ¿Sí? Eso es medio año de ventas, más o menos. No, es medio año de fabricación. De fabricación. Más de medio año de fabricación. Entonces, vos en las terminales prácticamente va a haber 6 meses, ¿sí? En este año, que no vamos a fabricar. ¿Empleo? Y en empleo tendremos unos 8.000 puestos de trabajo. ¿Sobre cuántos tenía? Sobre 90.000. Hoy tengo 84.000, 83.000. Pero guarda, que hay en riesgo 14.000, 15.000 puestos de trabajo. Más. Que son los que se están sosteniendo con jornada reducida, se están sosteniendo trabajando 2 días menos en la semana. Entonces, es grave la crisis que está atravesando. ¿Cuál es el salario promedio de un operario de una terminal con 5, 6 años de antigüedad, 10 años de antigüedad? Hoy un salario promedio, tenemos que hablar de 45.000. Es un promedio. Es promedio. 45, sí, 45, 50.000 pesos. Ricardo, antes de preguntarte sobre el peronismo y la perspectiva electoral, te invito a escuchar a José Nathanson, que tiene un argumento que me gustaría que después de escucharlo lo respondas, a ver si estás de acuerdo o no. José, muy buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Efectivamente, si te parece, vamos a tratar de hacer un breve repaso por la historia del peronismo para sostener una tesis, que es la siguiente. El peronismo depende en su éxito electoral de la capacidad de unificar bajo su techo a todos los sectores, los grupos, los subgrupos, las fracciones del mundo popular. Vamos a ver una serie de fotos para ir ilustrando esto. Vemos la primera, 17 de octubre de 1945. La clase obrera argentina estaba dividida, según Gino Germani, un historiador y sociólogo argentino clásico, en 2 partes. Por un lado, lo que Germani llamaba los viejos obreros, es decir, los obreros que eran hijos y descendientes de la inmigración europea o ellos mismos inmigrantes, que venían con conciencia política, con experiencia de lucha, con experiencia sindical, eso de un lado, y por el otro lado, los nuevos obreros, aquellos que en muchos casos eran migrantes de los países, de las provincias del interior. Germani, en un libro cuya tapa vamos a ver ahora, decía que el componente populista del peronismo había sido consecuencia en buena medida de la necesidad de Perón de apelar a estos nuevos obreros. Veamos la tapa del libro de Germani y pasemos después, ahí está el libro de Germani, Estructura Social de la Argentina, del año 57, si no me equivoco, un libro clásico para entender el primer peronismo. Segundo momento, Marcelo, la clase obrera, los sectores populares, el mundo popular argentino atraviesa un segundo proceso de diferenciación. Como resultado de la sustitución de importaciones primero, del desarrollismo después, se empiezan a instalar, muy empujadas por capital extranjero, empresas modernas, empresas en ramas mucho más competitivas, se instala la industria pesada. Esto se verifica... Bueno, entre ellas la automotriz. Entre ellas la automotriz, con mucha presencia sobre todo en la provincia de Córdoba. Podríamos haber elegido una foto del cordobazo, pero elegimos una foto de Héctor Cámpora, porque lo que quería demostrar yo con esto es que en las pocas ocasiones durante los 18 años de proscripción del peronismo, en las que el peronismo pudo disputar elecciones provinciales, el peronismo logró unificar a los diferentes sectores y grupos del mundo popular, y en el 73, cuando finalmente se abrieron las urnas, primero ganó Cámpora, veamos la foto, y después ganó Perón. Es decir, el peronismo lograba, y está Cámpora haciendo la B de la victoria, lograba seguir reuniendo bajo su techo a todos los grupos del mundo popular. Tercer momento que atravesó la clase obrera, tercer momento de transformación de la clase obrera, empezó con la dictadura, se terminó de consumar con el menemismo y estalló con la foto que vamos a ver ahora, que es la crisis del 2001, proceso, todos sabemos, de desindustrialización, achicamiento de las industrias orientadas al mercado interno, y surge, Marcelo, en este periodo un núcleo duro de desempleo estructural, aumenta la informalidad laboral y se crea un nuevo eje, que es el eje excluidos incluidos. Entonces, fíjate, tenemos diferentes procesos de diferenciación y de segmentación del mundo popular, viejos y nuevos obreros, obreros de las industrias modernas contra obreros de las industrias, llamémosle clásicas o tradicionales o atrasadas, excluidos e incluidos. En todos estos momentos el peronismo logró unificar y articular a todos estos grupos que forman parte del mundo popular. El kirchnerismo también logró suturar, casi uno diría, desde arriba a estas diferentes fracciones y grupos. De hecho, uno podría...
desde mi punto de vista, hasta el 2011, cuando Cristina gana las elecciones y reelige con el 54%, la coalición social kirchnerista se empieza a desgajar. Ahí es cuando pierde la clase media baja, los trabajadores, lo que algunos llaman el moyanismo social, ¿no? Ese grupo de trabajadores, muchos de los afiliados al gremio de... El propio de Moyano, ¿no? Recordemos ese intercambio que hubo de palabras y miradas en el acto en Cancha de River, cuando Cristina le dijo, yo también soy una trabajadora, en respuesta a Moyano. Efectivamente, la ruptura de Cristina con Moyano es una, desde mi punto de vista, expresión política de esta ruptura, de este quiebre de la coalición social kirchnerista. La tesis, entonces, Marcelo, de esta columna es muy sencilla. Si el peronismo logra, de acá a agosto, a septiembre, octubre, unificar bajo un mismo techo, bajo un mismo liderazgo, bajo una misma conducción, a todos los grupos que forman parte del mundo popular, tiene muchas chances de ganar las elecciones. Si no, va a estar en problemas. Gracias, José. Tengo el pálpito, me puedo estar equivocando, que no lo van a lograr. No sé si eso va a implicar que gane el oficialismo, pero que las distintas fracciones que hoy tiene el peronismo no se van a unificar. ¿Opinan lo mismo? Yo creo que la gran pregunta que nos tenemos que hacer, si queremos ser parte de todo, todo es nada. ¿Cómo es eso? Yo al menos quiero ser parte de todo. Parte de algo que se una. Todo de nada, ¿no? Porque es nada. Te explico. Tenemos una... Yo creo que tenemos la última oportunidad. Porque todo lo que explicó tu compañero habla de la industrialización de un país. Porque antes del 45, ni la aguja con la que cosían la ama de casa la ropa era fabricada en el país. Venía todo de afuera. El que industrializó el país, ya sea la industria pesada como en la media y la liviana, tiene nombre y apellido, sí, y que fue el único hombre que fue capaz de hacer una revolución en paz. A partir de ahí, después de la caída de General, quisieron destruir en distintos momentos de la Argentina la industria. Porque este país tenía un destino, que lo explica José María Rosa en un libro que escribe en la década infame, allá por el año 30, donde el destino era agrícola, ganadero y de servicio. Ahora, Ricardo, déjame traerte para acá. Déjame que te estoy terminando de explicar. Sí, bueno, yo creo que la calidad de mano de obra que se logró a partir de la década del 50, sí, la educación que se logró técnica, profesional de los argentinos, lograron que tengamos una calidad de mano de obra que estamos número 20 en el mundo. ¿Sí? Y los industriales acompañaron, las pymes acompañaron porque... Pero, insisto, Ricardo, ¿pensás que de acá a octubre o antes, pues las listas se cierran el 22 de junio, puede haber unidad del peronismo si ni siquiera mañana la CGT va unificada a un paro? Yo creo que sí, porque yo no te digo que va a ser unidad total del peronismo, pero la unidad que vamos a tener nos va a permitir ganar y cambiar este modelo, porque es una gran responsabilidad que tenemos todos los dirigentes gremiales como todos los dirigentes políticos. La gran responsabilidad es que nosotros ya sabemos seguro que el modelo no se va a cambiar, sino que se va a profundizar y acelerar. Esto quiere decir que se va a terminar con la industria. Si se termina con la industria, es un país para 15 millones de argentinos. Porque la falta de industrialización y la falta de apoyo a las economías regionales
terminan con la República. Déjame Así que es un desafío que tenemos por la unidad. Sí. Lo veo difícil, pero bueno, lo veremos. Y te digo, no lloremos después por nuestros hijos y nuestros nietos. Si no se juntan. Somos nosotros los responsables de que esto se haga. Tengo dos últimas preguntas y te ruego brevedad en las respuestas. El ministro de la Producción es Dante Sica, Sí. alguien a quien vos conocés muy bien, Sí. y se lo consideraba como uno de los mayores especialistas precisamente del sector automotriz. Sí. ¿Te llama la atención que se haya sumado a este gobierno y que esté apoyando las políticas que lleva adelante Macri? Mira, pensaba de que era un hombre capaz, sigo pensando que es capaz. Pero decidió quedar con las manos atadas, es un problema de él. Y la última, vino acá de visita, creo que lo dijo acá, el CEO de Toyota, principal empresa automotriz Sí. del mundo. Y en una declaración dijo que Ricardo Pignanelli, vos, sos el mejor sindicalista que él ha conocido. Entiendo yo que en América Latina. Habrás escuchado, habrás leído esa declaración. ¿Te enorgullece? Sí, me enorgullece porque gracias al laburo que se hizo pudimos traer una fábrica que tenía 125.000 metros cuadrados y hoy es 250.000 metros cuadrados. Hacíamos 90.000 unidades, hoy estamos en 140.000 unidades y vamos caminos y esto se revierte a las 200.000 unidades. Por la colaboración. Pero ahora te voy a decir por la algo. colaboración entre el sindicato. No es colaboración. Bueno, sin colaboración. Es trabajo en conjunto. Trabajo en conjunto. Objetivos claros. Y te hago la pregunta al revés. es Déjame última. porque me pasó algo raro. Vos sabés que cuando fui a un acto inauguratorio en Toyota, iba gente de la presidencia. No, llegué yo a la fábrica y ya estaba la gente adentro. Vino la gente de Japón, los directivos de acá, y me dieron un abrazo. A los 2 minutos se acercó la gente, me rodeó, y bueno, era una fiesta. Entonces me llamó una persona, a nivel presidencial, Y te dijo. y me preguntó cómo podía andar bien con los dueños de la empresa y con la gente. Entonces mi pregunta fue, ¿por qué tengo que andar mal con los dueños de la empresa? Mientras respeten, los derechos profesionales de las personas, yo no tengo por qué andar mal. Ricardo, ¿Y gracias. por qué tengo que andar mal con la gente? No, eso es obvio. Me interpreta, entonces cuando hablan de la evolución, no es el movimiento obrero el que no evolucionó, son algunos actores políticos que involucionaron. Ricardo, gracias por venir. No. La otra noticia del día, además de lo que pasó, las nuevas medidas con el dólar, es que se conocieron datos dramáticos, alarmantes, sobre pobreza estructural infantil. Y el gobierno está queriendo instalar la idea de que está mejorando los números de pobreza estructural. Vamos enseguidita a desmentir eso, pero antes presten atención la manera en que Macri está queriendo que no se hable tanto de pobreza por ingresos, donde ahí no hay ninguna duda de que aumentó. Lo muestra el INDEC y lo va a volver a mostrar el 30 de septiembre, pocos días antes de la elección, cuando se conozcan los datos del primer semestre. Macri queriendo instalar que lo verdaderamente importante no es la pobreza por ingresos, no es lo que te llega al bolsillo, sino la pobreza estructural. Míralo. La angustia igualmente, ese chico que por suerte en algunos casos ya con más de 5.000 cuadras construidas puede salir al colegio porque ahora tiene pavimento, y antes tenía una calle de barro que donde llovía no podía salir, o 1,5 millones
de personas que hoy tienen cloacas Increíble. y que antes no tenían y convivían literalmente con la mierda, y eso significa convivir con enfermedades que no te permiten ni siquiera desarrollarse. Es inhumano. Entonces todas esas cosas estructurales que le hemos empezado a abordar también son una dimensión de la pobreza. ¿Cuál es la idea? Que lo importante, cuando Viviana Canosa le pregunta por la gente que sufre por falta de ingresos, bueno, pero estamos construyendo cloacas, ya no viven más en la mierda. La idea es que la pobreza estructural, según este gobierno, está disminuyendo. Vamos a ver datos para confirmar si eso es así o si eso es falso. Fíjense la evolución de datos básicos que se miden para saber si la pobreza estructural baja o sube. Hogares, población en hogares urbanos sin agua corriente. Baja, pero baja siempre. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos hacen obra. Y si se construye una cloaca, la cloaca después no se rompe. Del 2010 al 2015, el gobierno kirchnerista bajó del 15,1 al 12,1 al 12,1 y siguió bajando hasta el 10,3. No es mérito de este gobierno, es algo tendencial. Lo mismo puede decirse de las cloacas, bajó del 2010 al 2015 y siguió bajando del 2015 al 2018. No es que este gobierno cambió la historia, mantiene una tendencia de construcción de algo de obra pública. Vivienda precaria, lo mismo, bajó del 2010 al 2015 y siguió bajando al 2018. En cambio, en hacinamiento venía bajando y empeoró. Estos son datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Déficit de asistencia educativa. Ahí lo mismo, del 2010 al 2015 bajó y se estancó del 2015 en adelante. Pobreza estructural es eso, cómo viven, si tienen cloacas, si hay educación, si tienen acceso a la salud. Más datos, en este caso son datos oficiales, estimación de la Secretaría de Recursos Hídricos. Fíjense cuánto mejoró, según los propios datos oficiales, la población que carece de agua potable, de 13% a 11,4%. Es una mejora, sí, es la mejora que se venía dando y es realmente para 3 años no una mejora significativa. Ese 1,5 millones de cloacas apenas, si el dato es correcto, no se puede verificar, pero supongamos que es correcto, apenas sirvió para bajar del 42 al 37,5 la cantidad de hogares que no tienen cloacas. Ahora, esto es hasta ahora. Fíjense qué es lo que pasa con el ajuste y cómo está impactando en los gastos en infraestructura, que es lo que puede llegar a bajar la pobreza estructural. Comparando el primer trimestre, estos son datos de la Secretaría de Hacienda publicados la semana pasada, cuando Duhovne dijo, estamos logrando superávit fiscal. Claro, de esta manera. Los gastos en vivienda, comparado primer trimestre del 2019 contra el primer trimestre del 2018, bajaron 6,4%. Bajaron 6,4 nominalmente. Y ahí tienen que considerar que de un trimestre, de este trimestre al trimestre del año pasado, hubo 50% de inflación. Bajó en términos nominales más 50% de inflación. Agua y alcantarillado aumentó 32,3, es decir, no alcanzó el presupuesto en agua y alcantarillado a compensar el aumento de la inflación, el aumento de los costos, y lo mismo, el gasto ya total en capital, el gasto total en obra pública, el gasto total en infraestructura aumentó 27,1, un poquitito más apenas que la mitad de lo que aumentó la inflación. O sea que, si ustedes van a ver, y seguramente van a ver, muchas obras inaugurarse de acá hasta las elecciones, son obras realizadas en 2017, donde sí hubo un considerable gasto en obra pública, pero a partir de 2018 el ajuste es feroz. Este discurso de que no importa tanto la pobreza por ingresos, los datos dan desastroso, sino que hay que medir la pobreza estructural, cómo se vive, cloacas, agua corriente, educación, vivienda, también lo está queriendo instalar María Eugenia Vidal, y no es casualidad. Quien crea que el problema de pobreza es solo un problema de ingresos, no entiende que es mucho más profundo, que es multidimensional. ¿Qué significa multidimensional? Y que toma en cuenta la dimensión de los ingresos, si te alcanza o no el dinero para llegar a fin de mes, y las condiciones de vida.
A pesar de las dificultades financieras, decidimos mantener las obras en ejecución y no ralentizarlas. Terminamos 1.800 obras. ¿Es cierto eso? Vayamos a la siguiente placa. Aquí lo que van a ver, estos son datos del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. El gasto en capital, esto es el gasto en infraestructura, en obra pública, en el 2018 aumentó apenas el 2%, con más de 50% de inflación. Es decir, no es cierto que no están ralentizando las obras públicas. Hubo un feroz ajuste en el gasto en capital en la provincia de Buenos Aires, mayor aún que el gasto en la nación. Y vamos entonces al dato de hoy. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA publicó pobreza estructural en la población infantil. Esto es hasta 17 años. Y como les decía, los números son dramáticos. La pobreza por ingresos, la multidimensional, como les decía recién, ¿qué es lo que combina? Combina hogares a los que no les alcanza el ingreso, pobreza por ingresos, y hogares en los cuales carecen de alguna condición estructural digna. Hacinamiento, falta de acceso a la salud, no tienen cloacas, no tienen acceso a la electricidad, etc. Bueno, ¿qué reveló hoy la UCA? La pobreza por ingresos aumentó del 44 al 51,7, la pobreza por ingresos. E insisto, 27 días antes de las elecciones, de la primera vuelta, no de las PASO, el INDEC va a dar a conocer el dato de pobreza por ingresos del primer semestre de este año. Y si ya aumentó el segundo semestre del 2018, ni les cuento el dato, después de lo que estamos viviendo, el dato que va a dar a conocer el INDEC sobre pobreza. Recuerden la promesa de Mauricio Macri de ir hacia la pobreza cero 3 semanas, 4 semanas antes de las elecciones. Entonces, pobreza por ingreso ha aumentado y va a seguir aumentando, no hay duda. Pobreza estructural apenas bajó. ¿Por qué? Porque como veíamos antes, todos los gobiernos hacen obra pública, tienden algo de cloacas, construyen algo de viviendas, y eso ha bajado, pero ha bajado ínfimamente. La pobreza estructural, que para una población infantil, aún bajando, está afectando a casi 2 de cada 3. Casi 2 de cada 3 chicos y jóvenes de hasta 17 años carecen de las condiciones de vida digna estructurales. Además de que buena parte de ellos viven en hogares donde no hay dinero para llegar a fin de mes. Combinando estas dos, combinando la pobreza por ingresos con la pobreza estructural, se llega a lo que se conoce como pobreza multidimensional, que es lo que Macri y María Eugenia Vidal quieren instalar como que mejoró. Reconocen que porque pasaron cosas, la pobreza por ingresos empeoró, pero dicen la multidimensional mejoró. Bueno, para la pobreza infantil, ahí tienen el dato, aumentó del 37,1 al 41,2. Y ya había dado a conocer la propia Universidad Católica el dato global para toda la población, donde también aumentó la pobreza multidimensional. Es decir que esta manera de sortear la caída en la pobreza por ingresos, lo que más fácilmente se mide, porque basta comparar el ingreso de los hogares con el número de inflación, poder disimular eso con que el país disminuyó la pobreza estructural es lisa y llanamente falso. Vamos a un breve corte y cuando volvamos, la mirada poderosa, la cronista Villera, hoy es el turno de Joana Ibarrola, nos va a presentar un informe sobre educación sexual integral.